Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos cordialmente la bienvenida a, nuestro quinto webinar del año del grupo de usuario de Tableau. Y ya para comenzar, comentarles que el día de hoy nos va a acompañar Jorge Cortés y Sebastián Troncoso, a quienes los voy a presentar. Y la idea de la sesión del día de hoy es dar un poquito la vuelta, no sé si de tuerca, pero relevar a Tableau o quizás quitarle el foco principal el que hemos venido trabajando en todas las sesiones, donde Tableau es la herramienta final, ¿cierto?, para comunicar y presentar información de forma gráfica, y ver qué posibilidades también ofrece Tableau, y ahí nos va a apoyar principalmente Jorge Cortés, ¿cierto?, como una herramienta previa para el diseño de gráficas estáticas, ¿cierto?, apelando también a tipos de gráficas no tradicionales que sirvan para medios impresos digitales enmarcados en el contexto de la infografía. Para eso, no sé ahí Jorge y Sebastián si ya están por ahí. Yo hago esa pregunta, pero ya sabemos que están ahí, ¿ya? Ahí está Sebastián. Hola, Eh, hola. Muchas gracias, Seba, por tu participación. De nada. Perdón por la cara, Hola. no, es que estoy deshecho, resfriado máximo. No, pero ánimo. Y Jorge también, muchas gracias. ¿Y cómo vamos a funcionar? Inicialmente, ¿cierto? Vamos a hacer una suerte de juego de rol, ¿cierto? Donde Jorge, el infografista, ¿cierto? Para un medio digital o impreso, requiere diseñar algún tipo de visualización y se va a apoyar en Sebastián, ¿cierto? Para que le genere algunos insumos que le permitan a él posteriormente continuar su trabajo con alguna herramienta de diseño, en este caso con Adobe Illustrator, ¿ya? Y bueno, ahí nos va a compartir su magia. Así que para comenzar, les presento a Sebastián, ¿cierto? Que es un ya conocido nuestro. Sebastián es ingeniero comercial, ¿ya? Permiso aquí que perdí, te conozco, Seba, pero perdí el- perdí la ventana, ¿ya? Te Ahí sí. conozco, pero no tu currículum. No, te conozco, pero quiero precisar bien ahí, ¿cierto? Ingeniero comercial, con estudios de informática, que hace algún tiempo, ¿cierto?, en una forma de ganarle a la vida, como él señala, ¿cierto?, logró, ¿cierto?, innovar o desarrollarse en el mundo del BI, ¿ya?, en el desarrollo de dashboard principalmente, enfocándose en el equilibrio de ambos mundos, ¿cierto?, que requiere esta herramienta de BI, tanto en la comprensión del negocio como en el diseño de visualizaciones. Es consultor senior en Ubisoft y se ha desempeñado con éxito en empresas del rubro frutícola, importaciones, ¿cierto? Banca y no sé si retail sea, ¿ya? Pero yo creo que con eso ya es suficiente, ¿ya? Retail hemos hecho apoyos, pero trabajos formales o de larga data, banca y fruta. Perfecto. Así que nada, Sebastián, te dejo. Después, ¿cierto? Cuando tú termines, ¿cierto? Ahí presentamos a Jorge, así que adelante. Dale. Hola a todos. Yo voy a hacer la ordinariedad de apagarle la cámara un rato porque como estoy muy resfriado, necesito estarme limpiando las secreciones nasales cada cierto rato y no es nada grato para ustedes ver eso. Así que vamos a parar el video por un rato. Les cuento un poco. Como decía Seba, vamos a hacer una especie de juego de rol y yo sería, en este caso, un especialista en BI, donde Jorge me pide apoyo porque en una revista o en una página web, si se quiere, eh, le pidieron que hiciera una infografía sobre los migrantes en Chile. La data que tenemos es, voy a minimizar esto un poquito, es la que vemos acá. Tenemos el año, el continente de origen, el país de origen y las visas que se solicitaron por cada uno de esos países. O sea, a la larga lo que tenemos acá es que en el año 2016, en Chile, se pidieron 53.624 visas de ciudadanos peruanos.
de nacionalidad peruana. Entonces, lo que necesita Jorge es que hagamos un par de gráficos y un mapa, me contaba él, que sería bueno también tener, para mostrar en una infografía la proveniencia de todos estos migrantes y poder ponerlo en su revista o página web para entregar su trabajo. Debo hacer notar que es súper importante que este tipo de visualizaciones, como las que vamos a hacer ahora en este juego de rol de hoy día, tienen por obligación que ser estáticas. Yo no puedo poner un filtro para, por ejemplo, cambiar el año que yo estoy mirando, porque al hacer eso obviamente todos los gráficos me van a cambiar sus proporciones y esas proporciones no van a ser dinámicas para el trabajo de Jorge. Lo que sí yo puedo entregarle a él, por ejemplo, vamos a adelantarnos un poquito en la imagen, la dona, yo le podría entregar el filtro de año para que él elija cuál mostrar. Por ejemplo, que muestre el 2013 y él toma esta imagen y genera su trabajo. Pero no lo podemos dejar de manera dinámica para que un usuario cualquiera pueda seguir cambiando el filtro a voluntad. Entonces, dada esa observación hecha, vamos a empezar con el trabajo. A mí en lo personal me gusta partir con temas sumamente simples, como por ejemplo hacer una tabla, porque eso es lo que yo necesito para partir con lo que me pidió Jorge. Entonces, hagamos una tabla, pongamos el país y pongámosle la cantidad de visas que tiene ese país, ¿no es cierto? Y la ordenamos por cantidad de visas. Ordenar acá, campo, suma correcto, descendente, ¿no es cierto? De la mayor a la menor. Perfecto, ahí estamos bien. Entonces, siguiente paso sería filtrar el año en cuestión. Jorge me pidió que trabajáramos sobre el año 2016, así que vamos a filtrar el año 2016. Y acá aplicamos y aceptamos. Y acá tenemos el primer problema, comillas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una lista de 128 países donde durante el 2016 hubo gente que pidió visas. Entonces, lo que debemos hacer es acotar este número, perdón, y para esto, Jorge de antemano me pidió, mira, tomemos los 10 principales y luego le agregamos un otro. O sea, que todos los demás sumen como un país más, como el país 11, y sea otros. Perfecto, entonces para eso recorrimos a un conjunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer sobre país o country, vamos a crear un conjunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el límite. Por el campo, número de visas, yo voy a poner las 15 primeras para hacer una prueba de concepto primero, y la suma del número de visas tiene que ser los 15 principales. Aceptamos. Luego voy a hacer un campo calculado, donde lo vamos a editar acá, donde le voy a preguntar si el conjunto, country conjunto, que es el nombre de la variable. Fíjense que hay dos porque yo ya la tenía hecha. El country conjunto. Yo le hago la pregunta sin hacerlo un igual a nada, porque cuando uno que genera un conjunto, lo que hace Tableau es decirte pertenece o no pertenece al conjunto, o sea, verdadero o falso. Entonces, si estás dentro de los top 15, ponme el nombre del país, y si no estás dentro del top 15, pónmelo como otros. Aplicamos y aceptamos. Y ahora, en vez de graficar este country, vamos a graficar el cálculo 2. Y lo volvemos a ordenar por por el campo suma de visas. Ya. Descendente. Como estaba ocupando el conjunto, perdón, quedaron los 10 porque eso es el que yo tenía armado. Entonces vamos a ocupar aquí el top 15. Ya. ¿Por qué hice el top 15?
porque quería ver que los datos fueran consistentes. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí me aparece como, le vamos a poner el número, el ranking lo vamos a poner al lado. Esto es, perdón, que este ranking está mal. Elimina. Este ranking está mal, tengo que hacer este ranking lo modifiqué. Es el rank unique del suma de visas está haciendo la tabla a lo largo, tiene que ser la tabla abajo, perdón. Entonces esto lo llevo a texto y aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 16. Fíjense que si yo tomo los top 10, está Brasil. Brasil queda en el lugar 11 sumando los otros. O sea, está en el puesto 10. Y y Estados Unidos aparece en el puesto 12. ¿Qué pasa? Si yo sacamos el ranking para dejar el número afuera, o sea, tengo Perú 1, Colombia 2, Bolivia, etc. Brasil 10, Estados Unidos 11. ¿Qué pasa si yo le pongo al campo calculado, no le doy el 15, sino que le doy el 10, que es lo que estábamos viendo, que es lo que quiere Jorge a la larga? Fíjense que se me sale de la vista Brasil y me queda Estados Unidos. Ustedes se preguntarán qué está pasando. Tableau tiene un error. Técnicamente sí es un error para lo que yo estoy viendo, pero en realidad no es un error. Lo que está haciendo es tomarme los 10 más importantes del universo de datos. Yo aquí tengo data desde el 2008, si mal no recuerdo, en adelante. Entonces, si yo tomo el universo de datos, efectivamente Estados Unidos es el número 10. Y por eso aparece en la posición número 10. Pero yo necesito que me filtre sobre el 2016. Entonces, para esto, yo tengo que crear o agregar el filtro a contexto para decirle, tómame el conjunto, búscame los 10 mayores, pero dentro del 2016, no sobre el total de los datos, perdón, solo del año 2016. Si nosotros dejamos el año 2016, nos filtra el valor, la cantidad de visa, nos la filtra bien, nos la muestra filtrada, pero no así el orden de los países en el ranking, porque está haciendo el ranking sobre toda la data. Al ponerlo en contexto, este ranking se está haciendo solamente sobre la data correspondiente al año 2016. Y es por eso que aparece Brasil y desaparece Estados Unidos. Entonces, para continuar, esta es la tabla, yo ya tengo los datos. Lo único que vamos a hacer acá, vamos a ordenar y vamos a tirar el otros. Lo vamos a tirar al final para que quede ordenado. ¿No es cierto? Y esta es la información que necesita mostrar, ¿no es cierto?, Jorge. Yo ya tengo la información, pero Jorge me dice, búscame, veámoslo en dos formas. Pintemos los países primero, los países donde están los 10 países con más migrantes, ¿no es cierto? Pintémoslos en un mapa. Entonces, para eso, yo voy a duplicar esta hoja para seguir ocupando el filtro, para no perder el filtro. Entonces, saco el cálculo 2 y saco el número de visa. Y voy a crear el mapa. Aquí creo un mapa. Y para crear un mapa, tomo la latitud y la longitud. Latitud y longitud. Yo esto siempre lo hago pésimo. Lo hice bien esta vez. Pero longitud a columna, latitud a fila. ¿Qué pasa? Yo puede que lo haya puesto al revés. Me voy a dar cuenta al tiro porque no aparece el mapa. Y para eso lo único que tengo que hacer es pivotar y me aparece el mapa. Y como Jorge me dice, pintémoslos con los que corresponden
a los 10 más visitados, yo tomo el cálculo 2, que es el cálculo donde le dije búscame los 10 más visitados y todos los demás agrúpamelo en el otros. Y ustedes ven como en el mapa se me pinta Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etc. Y yo aquí podría poner etiquetas como el cálculo, ¿no es cierto? Y ponerle abajo el número de visa, por ejemplo. Como están viendo por el tamaño del mapa y de la pantalla, se ve un poquito desordenado, pero eso es un poco de lo que se trata este seminario o webinar, que es como algunas limitantes de Tableau nosotros las podemos superar con otros programas, como en este caso sería Illustrator. Y aparte de eso, Jorge me pide, entonces duplicamos nuevamente esta hoja, me dijo, hazme un gráfico de torta con la distribución de los países y el otro. Entonces vamos a eliminar, ¿no es cierto?, latitud y longitud. Ya esto no va a ser un mapa, sino que va a ser un gráfico circular. La suma del número tiene que darme el ángulo para que cada uno tenga el porte correspondiente. Y el cálculo 2 lo vamos a ordenar por el campo suma. Lo vamos a hacer descendente para que esté el más grande primero y todos después. Y el otros, nuevamente nos vamos a ir al manual. Hay que hacer este ordenamiento de mayor a menor primero y después tomar el otro y llevarlo al final para que solo se mueva ese otro y lo demás se mantenga en el orden dado. Y nos falta poner el número de visa a etiqueta. Nuevamente, esto me molesta un poquito aquí este control del video. Deme un segundito. Nuevamente, esto. Vamos a poner la vista completa. Nuevamente esto, ¿cómo se llama esto? Está un poco feo, está un poco pegado. Por ejemplo, acá el último país que se ve es España, pero no es el último. Después viene China y después viene Brasil. Y lo otro que podemos darle un toque de diseño acá es poner nuestra famosa dona con el eje doble. Se ponen 2 ceros arriba. Hacemos el eje doble. Y del segundo, fíjense aquí que me aparecen 2 valores. Del segundo eliminamos todos los valores. Y le ponemos un color blanco para que se deje ser transparente, ¿no es cierto? Y a la segunda dona le sacamos el segundo color porque eso no nos estaba aportando nada. Y la agrandamos un poquito de tamaño y nos aparece la dona con los detalles, ¿no es cierto?, de cada país y su cantidad de habitantes. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar estos ejes, nos vamos a mostrar estos encabezados, botón derecho, ¿no es cierto?, y vamos eliminando los encabezados. Y aparte de esto, en el gran cuadrado blanco, vamos a formatear y vamos a quitar todas las líneas de contorno y todas esas líneas que están apareciendo en el dashboard que, ¿no es cierto?, no nos interesa mucho tenerlas. Nos quedan 2 líneas de columna. Ninguno, ¿no es cierto? Y por último, los ejes cero, que son los que siempre se ven. Y ahí desaparecieron todas las líneas que tenemos por detrás. Y ya podemos compartirle esta información y por último yo había creado la suma del total, ¿no es cierto? Perdón, vamos a duplicar la hoja para mantener el filtro. Eliminar, duplicar la hoja y eliminar, y acá los 2 ejes 0 los eliminamos y llevamos el número de visa de etiqueta
y esto ya no es circular, sino que automático es un número, y le vamos a poner abajo total de visas, como para hacer un cuadrito que esté el total de visas. Entonces, esto lo vamos a centrar. Y esta es la información que vamos a compartir con Jorge. Una tabla súper sin nada de diseño para que tenga la claridad de los datos Jorge y los pueda copiar y pegar donde él estima conveniente. Un mapa donde le pintamos los países más importantes con mayor cantidad de migrantes hacia Chile. Luego una dona donde se muestra la misma información pero mostrando más o menos a cuánto corresponde cada uno de los países. Y una especie de totalizador que te dice cuántos migrantes hubieron durante el año 2016 en Chile. Eso sería un poco lo que le vamos a entregar a Jorge como herramienta base para trabajar. Yo este dashboard lo guardo como libro empaquetado, ¿no es cierto? Migrante en Chile, no lo voy a hacer porque no me acuerdo dónde lo tengo guardado, y le enviamos. En este caso yo le mandé con la más ordenadito, ¿no es cierto? Con los nombres de cada uno de los datos y todo, pero eso sería como el entregable para Jorge para que él ahora tome Illustrator y empiece a compartir perdón, no empieza a compartir, sino que empieza a hacer su trabajo de diseño haciendo esta infografía para su revista o su página web. Eso sería por mi parte. Cualquier duda, quedo atento a sus comentarios. Gracias, Seba. Gracias, Jorge. Continúa tú nomás. Gracias, Seba. ¿Ya? No tenemos preguntas por acá. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Seba por el momento en relación a alguno de los temas que vio, se la puede hacer y si no, lo puede revisar después. Seba, no sé si va a mostrar ahí, porque tú le puedes compartir a Jorge tanto del archivo empaquetado, pero ¿qué pasaría si Jorge no tiene Tableau? Gracias, Seba. No, Jorge no tiene tablo. Entonces, yo tengo varias opciones para mandarle los archivos a Jorge, pero en realidad a él le sirve una sola. Yo puedo hacer en cada hoja, para que esto se los voy a mostrar nomás porque no es lo que le sirve a Jorge en este caso, porque él usa Illustrator y necesita un archivo de imagen vectorial, y los PDF y los PNG no lo son. Yo aquí en la hoja de trabajo puedo exportar como imagen. Aquí me pregunta, aquí quiero mostrar el título de la hoja, ¿no es cierto? La vista que corresponde al mapa y la leyenda de color. Vamos a mostrar todo eso. Guardamos, le damos guardar y lo puedo exportar como PNG, BMP, EMF y JPG. Pero estos archivos, Jorge me explicó en su momento, que a él no le sirven porque no son archivos vectoriales de imagen. Él necesita un vectorial de imagen para poder abrirlo en Illustrator. Estos archivos sí le servirían si él ocupara herramientas como Pixlr o como Photoshop. Y obviamente la edición ahí se hace un poquito más compleja. Por lo tanto, él me dijo que en el peor de los casos, si se lo podía mandar como PDF. Entonces, para eso, yo me voy a archivo y me voy a imprimir en PDF. Me pregunta el tamaño de hoja, la orientación, etcétera, etcétera. Y voy a guardar solo la hoja activa. Y le voy a dar, a ver, guardemos todo el libro de trabajo para que aparezcan todas las hojas juntas. Le vamos a dar a aceptar. La vamos a guardar acá en documento. Lo quiero reemplazar, sí. Y me abre, ¿no es cierto?, un PDF que tiene 10 páginas, donde cada una de las páginas es una de las cosas que hice. El mapa, ¿no es cierto?, la dona, el total, perdón, la tabla, y bueno, un dashboard que hicimos como para probar, para hacer algunas pruebas, y bueno, la repetición de lo que hicimos ahora en vivo. Eso sería, y esa sería la forma de entregarlo para Illustrator. Como les mencioné anteriormente, con la otra herramienta se pueden exportar en imágenes JPG o PNG para otro tipo de herramienta. Eso sería. Muchas gracias, Seba. ¿Ya? Dale. No Vamos a tenemos parar de preguntas compartir. por acá, así que siguiendo este juego de rol, ¿ya? Ahí Jorge nos va a contar si esto es algo que en realidad que en la práctica se realiza o no. ¿Ya? Les presento a Jorge Cortés.
Jorge es infografista de gráfica interactiva y académico universitario. ¿Ah? Tuve también la suerte de tener ahí un par de clases con él en algún diplomado de visualización de datos en su momento en la Católica. Es periodista especializado en infografía y visualización de datos y ha trabajado en Venezuela, Chile y Omán. A ver si nos cuenta un poquito qué es lo que anduvo haciendo por Omán, a cargo de equipos de infografía periodística para plataformas impresa y digital. También entiendo, Jorge, que eres el director de un diplomado en infografía, así también ahora, teniéndote la palabra, nos cuentas un poco más de ti y veamos qué es lo que nos va a comentar. Adelante. Vale, perfecto. Gracias por la introducción y gracias, Sebastián Troncoso, por la pega en Tableau y la información que me entregaste. Bueno, yo voy a dar un poco de contexto previo a mostrar el desarrollo en Illustrator. A ver, esto que estamos haciendo ahora como demostración es un trabajo real que publicó en una revista. Normalmente cuando a mí me encargan hacer una infografía o una visualización de datos, básicamente yo tengo que realizar gráficos, pero que tengan alguna narrativa y que la información se visualice de manera efectiva y por último que sea estéticamente atractivo e impactante. Digo por último porque cuando uno hace infografía, sobre todo para medios, la información tiene que ser lo primero, tiene que ser lo más relevante. O sea, la estética no puede eh, opacar de alguna manera a la información, sino que tiene que estar supeditada a la información. Así que, bueno, en este caso, este trabajo en particular era para una revista local, la revista Capital. Ellos en cada revista me entregaban datos para generar una infografía que iba a ir a doble página de la revista. Entonces, voy a contar ahora el proceso que se sigue para planificar y luego desarrollar un trabajo de esta categoría. Y estos fueron datos reales del 2016. Ahora, esto publicó el 2016, ya ha pasado tiempo y seguramente las tendencias y ranking de este dato en particular han cambiado, pero bueno, esa es la data que tenemos. Voy a compartir mi pantalla y les voy mostrando entonces este paso a paso. Ok, bueno, lo primero que hay que saber es cuál es la información, cuáles son los datos, ¿ok? Y qué es lo que se tiene que entender o qué es lo que uno quiere evidenciar con los datos. Hablamos de datos de migración en este caso, de visas otorgadas a migrantes de diversos países y de todo el mundo en el año 2016. En este caso, cuando uno hace una infografía, uno tiene dos caminos con respecto a la investigación y los datos. O buscarlos y uno hacer su propia investigación y su propio set de datos. O en este caso el medio me entregaba gran parte de la información. O sea, un periodista, en este caso era una periodista a cargo de trabajar conmigo y hacer alianza para hacer la infografía, me entregaba los datos. Los datos, yo voy a hacer un clic aquí, originalmente era un documento tipo Word, no era una tabla tipo Excel o una hoja de cálculo, sino que era datos entregados en Word con un orden y una estructura acordada previamente, digamos, para que fuera luego más fácil la tarea de editar la infografía. Y aquí había información, aquí ya viene con un título, bajada, que son elementos importantes dentro de cualquier infografía. Eh, Entregaba información estructurada sobre las comunas de Santiago con mayor cantidad de migrantes. Y dentro de de cada una de las comunas la información correspondía a la cantidad total de visas entregadas, algunos datos que dan contexto que tiene que ver con variación con respecto al año anterior, qué porcentaje tenían educación universitaria, qué porcentaje eran mujeres. Y luego estaba un ranking dentro de la comuna de la comunidad migrante con mayor porcentaje dentro de las visas otorgadas. Entonces, esta data era bien interesante. Estaban las 10 comunas y es importante saber en este caso, porque aquí paso a la parte de planificación. Ok, ¿qué información es la que me entregaron? En este caso eran 10 comunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, bueno, sí, 10 comunas, era como el top 10. 10 comunas más los datos generales de región metropolitana. Así que esa es la data que a mí me entregaron originalmente y yo lo que hice fue proponer que tuviéramos un elemento central, y eso es algo que uno busca también dentro de las infografías, tener como un elemento protagonista, darle un poco de jerarquía, y luego información más de contexto con gráficos que tengan un poco menos tamaño. Y eso fue lo que propuse en este caso, fue colocar información de total de migrantes en Chile para ese año. Así que era una data adicional que estaba presente en este set de datos. Y este set de datos, en este caso, fue el que compartí con Sebastián para poder trabajarlo en Tableau, porque, bueno, básicamente este set de datos traía año 2016, esto es recogido de una base de datos que está publicada en la web, que es pública. Y aquí estaban los datos 2016 por continente, por país, y bueno, esto obviamente se filtra de alguna manera, se trabajan los datos para poder ordenarlos según lo que quiero mostrar. Y lo que quería mostrar era simplemente llegar a un top 10 de, en el año 2016, cuáles fueron los países de donde provino más migración hacia Chile. Y ahí, bueno, ya está el proceso que contó Sebastián antes, que se hizo en Tableau. Ahora, ¿por qué forma va a tener esto? Y eso es lo que voy a explicar ahora. Hemos hablado hasta ahora, o les he hablado de números y de datos en el aire, pero quiero ahora mostrarles cómo termina esto, en qué termina esto. El paso 2 es saber y estar claro cuál es la plataforma donde va a publicar esto. O sea, sabemos que hoy en día las plataformas digitales son lo que mandan, pero eso no quiere decir que no existan plataformas tradicionales, como me refiero a revistas impresas, diarios, y esos medios son una plataforma que son estáticas, no tienen interacción y no hay movimiento y ciertas posibilidades que sí existen en la web y en la plataforma digital. En este caso la plataforma era impresa y estamos hablando de una revista, y el espacio para poder publicar o desplegar toda esta información, esta visualización, eran 2 páginas enfrentadas, las páginas no centrales, pero 2 páginas enfrentadas dentro de la revista. ¿Para qué me sirve saber eso de la plataforma? Eso es clave. Aparte de saber los datos, de saber qué es lo que se va a contar y qué narrativa tiene que tener, es cómo ordeno la información dentro de ese espacio. Y esto también es válido para la web, no solamente para plataformas impresas. Y una de las primeras cosas que es un paso que es sumamente relevante y que a la audiencia que está acá presente le recomiendo que nunca se lo pase por encima, que es la planificación a través de bocetos. Esto quiere decir que yo planteo con lápiz y papel qué tipo de gráfico quiero desarrollar, cuál es el tipo de gráfico que es correcto, primero, para vaciar los datos, y segundo, cómo se va a ver ese gráfico. Lo que les estoy mostrando aquí en pantalla es un rayado, y eso son los bocetos, básicamente. Es bajar la idea de la cabeza al papel con papel y lápiz y ya. No hace falta ninguna herramienta tecnológica para esto. Era empezar a iterar y a darle forma a cómo se podría desplegar los datos. Estamos hablando de ranking de comunas. Ranking en el sentido de que está ordenado de mayor a menor. Y podríamos haber hecho gráficos de barras simplemente. Y gráficos de barra queda bastante claro cuál es el ranking. O sea, primero por cómo los ordeno y segundo por el largo de la barra. Eso se va a ver y va a ser claro. Pero aquí es donde uno entra a tomar decisiones sobre, yo quiero hacer un gráfico tradicional o quiero hacer un gráfico que sea un poco más impactante visualmente, más atractivo, pero que no deje de ser claro. Y no deje de transmitir lo que quiero transmitir. Entonces yo lo que quería era mostrar, ok, por cada comuna, primero a nivel país, cuáles son las 10 nacionalidades con mayor cantidad de migrantes, y lo quiero plasmar en un gráfico de torta, un gráfico de dona, que es una variante de gráfico de torta. Y eso es lo que está planteado aquí en este boceto, un gráfico de dona, donde yo además quiero enfatizar visualmente, enfatizar el peso de cada porción de la torta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es lo que planteo aquí en este boceto, de que cada porción de la torta va a tener como una extensión circular fuera de la torta. ¿Ok? Y de esa manera
presento un gráfico para que se parte de un gráfico tradicional, pero termina siendo un gráfico que no es tradicional o no es común, que no, uno no lo hace en los programas que existen, digamos, para generar gráficos. Luego de eso, y esto es algo muy importante en la planificación, es dentro del espacio que tengo disponible, cómo voy a distribuir la información. Entonces yo les hablaba que quería tener un gráfico principal, que es el gráfico de todos los países a nivel mundial, cuáles son los países donde hay más migrantes, y ese va a ser el gráfico principal, partiendo un gráfico de Dona, agregándole este detalle novedoso, por llamarlo de alguna manera. Pero luego yo quiero utilizar la información que me entregó la revista sobre las comunas. Es decir, tengo que repartir dentro del espacio cómo voy a distribuir la información de 10 comunas. Entonces hago este rayado, que es un boceto de layout más bien, dentro del espacio cómo distribuyo la información. Y aquí, bueno, decido utilizar las partes laterales de la doble página para vaciar por un lado 5 comunas y por otro lado 5 comunas. Hay un poquito de matemática siempre en todo este proceso, ¿ok? Y que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver quizás ya con la diagramática de la infografía o de la visualización. Bien, yo tengo ya definido con este boceto qué es lo que quiero hacer y puedo elaborar un layout un poquito más acabado, pero esto es un boceto donde uno hace anotaciones con rayas que hace con papel y lápiz nada más. Entonces, aquí yo voy identificando, estos bocetos me sirven para trabajar en equipo, por ejemplo, si quisiera repartir el trabajo. Entonces, el gráfico principal va a ir acá, el gráfico principal va a tener esta forma. Luego, cada uno de estos cuadraditos donde voy a desplegar la información de la comuna es el nombre de la comuna, tal información por aquí, un gráfico que va a tener la misma forma que el gráfico principal, pero van a ser más pequeños, donde no voy a distribuir los 10 primeros, sino los 5 primeros, incluidos otros. Es decir, las 5 comunidades migrantes más importantes por cada comuna. O 4, incluidos otros. Y finalmente, bueno, ya estoy claro con el boceto, ahora empiezo a armar. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a trabajar el desarrollo de la infografía. De aquí me voy a pasar a Illustrator, ¿ok? Básicamente, aquí ya hice como una estructura, como un esqueleto dentro de Illustrator, eso es lo que voy a mostrar ahora, donde tengo la información ya distribuida en los espacios que están visibles de alguna forma con esas guías, que son unas rayetas azules que no sé si las alcanzan a percibir, pero bueno. Yo tengo ya ahí cómo voy a distribuir la información. Sé que la página acá al medio se divide porque son 2 páginas. Trabajo con una grilla es un tema muy importante que cuando uno hace gráficos y cualquier trabajo de diseño editorial, diseño de información es importante trabajar con grillas. Hay una grilla que me dice que, bueno, cada página tiene 3 columnas y la última columna y un poquito más la voy a utilizar para las comunas. Y cada comuna tiene que tener su mismo espacio, su misma presentación, porque si no, si varía una con respecto a las otras, les estoy dando más importancia y no quiero llegar a eso. ¿Cuál es el paso siguiente? Voy a esconder las guías. Ok. Estoy trabajando acá en Illustrator. Escondo las guías. Illustrator es un programa muy profesional que se utilizaba originalmente para hacer ilustraciones, ¿okay? Pero todas las ilustraciones que uno hace son vectoriales. Vectoriales quiere decir que yo puedo seleccionar con algunas herramientas de Illustrator algunas características o nodos de las formas que están allí y los puedo modificar. Esa es la gracia que tiene Illustrator. Por eso es importante que los archivos sean vectoriales. ¿Cuáles son los archivos vectoriales? SVG, y cuando uno descarga un gráfico hecho en vectores y lo descargas como PDF, también queda editable. ¿Ok? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. En este caso, el material que me pasó Sebastián, en estos PDF, yo ya pude abrirlos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tengo la muestra voy a abrir de nuevo la dona. ¿Ok? El archivo PDF viene de esta manera. Yo aquí puedo ver que hay varias páginas. En este caso voy a utilizar la página 2, que es donde está la dona. Aquí tengo la dona. ¿Y cómo puedo verificar si está editable o no? Bueno, hay un comando que tiene Illustrator, que es el comando Y, donde yo puedo, cuando veo el esqueleto de la gráfica. Entonces, si yo aprieto de nuevo comando Y, veo
cómo se vería y cómo imprimiría el trabajo, incluso con los colores, ¿no? Bueno, este archivo vectorial yo lo puedo ir limpiando, ¿ok? Y voy a utilizar la dona. Y esa dona yo la copio, ¿ok? Y me voy a mi archivo de trabajo y la voy a pegar, ¿ok? Proceso que ya hice previamente, la pegué, la ubiqué donde quería que estuviera ubicada y en este caso la escalé, es decir, la hice más grande para ocupar el espacio que necesitaba. Luego hice ciertas modificaciones al centro de la dona, este sacado blanco, para que quedara como quería que quedara. En este caso queda así. Y si ustedes se fijan, aquí en Illustrator yo ya tengo entonces la distribución de la estructura. Este es el esqueleto de mi infografía. Obviamente esto lleva más tiempo, pero traté de resumir aquí el paso a paso. Luego de eso, tomé el mapa que me entregó Sebastián también, hecho en Tableau, y ese mapa lo limpié y me lo traje para acá y lo coloqué en el centro de la dona. Es un proceso un poquito más largo, no es tanto, pero no quiero ocupar tiempo en eso. Así que lo resumí ya con el mapa colocándolo ahí donde está. Hay una cosa que es importante y que tiene que ver con el lenguaje visual presente en la infografía. El uso de los colores tiene que estar supeditado a la información, no es un elemento estético. Termina siéndolo, pero no es su principal función. ¿Cuál es el uso del color que hay aquí? Que cada color me identifica una comunidad. Es decir, el amarillo es Colombia, el verde clarito es Brasil. Perdón, sí, debe ser Brasil acá. Aquí tenemos a Bolivia, que es este verde un poco más oscuro, Argentina con este color azul. En fin, la decisión de qué color para cada porción o para cada país puede ser un poco arbitraria o uno la puede relacionar a que sea qué sé yo, el color de la bandera o el color de la camiseta del equipo de fútbol. Eso ya es otro tema. Pero lo importante acá es que los colores tengan una coherencia a nivel de información. ¿Okay? España, si ustedes se fijan, tiene un rojo más vivo y está acá presente en la dona. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, aquí hay varios gráficos adicionales que son decisiones que uno toma en el camino, como por ejemplo un gráfico de barras para colocar las 10 comunas de la región metropolitana con más migrantes. Pero bueno, eso es otro tema. Illustrator tiene la posibilidad también de hacer gráficos. Aquí una herramienta donde me dice, me muestra que puedo hacer diferentes tipos de gráficos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. A mí me funciona trabajar, por ejemplo, sobre todo cuando son gráficos complejos, que tienen grandes sets de datos, es muy conveniente utilizar una herramienta como Tableau porque me permite procesar los gráficos de manera más rápida. De otro modo, en Illustrator me demoraría muchísimo en hacerlo. Entonces, es una complementar herramientas de trabajo, simplemente es eso. Ok, el paso siguiente está justamente en esto de colocarle ese círculo alrededor. Voy a mostrarlo en esta lámina. Ok, básicamente lo que se hace acá es tomar la herramienta elipse o de círculo de Illustrator y buscar como el punto central, más o menos, en este arco, para desde el centro hacer un despliegue de una elipse o un círculo que llegue de extremo a extremo en la porción de la torta. Para eso utilizo, en este caso, ¿cómo se llama esto? La herramienta de escala para agrandar esta porción o este círculo. Ahora vuelvo a esta visión, lo voy a cortar, lo voy a pegar detrás, ¿ok? Le voy a colocar el color, simplemente con el gotero puedo tomar el color de esto. Y aquí tengo entonces ¿cómo llamarlo? Ese pétalo que se genera tomando los extremos de esta porción. Y ese mismo proceso se hace de manera más medida, yo lo hice ahora a la rápida, se hace en cada una de las porciones y básicamente lo que me permite ver eso es, primero es un gráfico que ya deja de ser un gráfico de torta tradicional, pasa a ser como una suerte de flor, ¿no? Con pétalos, cada pétalo y el tamaño de ese pétalo
me entrega la información de qué país se trata, cantidad de visas otorgadas y qué porcentaje del total de migrantes es. Y si ustedes se fijan aquí, el cómo se lee este gráfico y cada pétalo lo estoy haciendo en el primero, que es el que tiene mayor cantidad de migrantes, porque es el primero que voy a leer seguramente. Pero ya en los demás, ya sé cuáles son los datos. O sea, ya sé que, país Colombia, es evidente. Luego el número, qué cantidad de visas y luego el porcentaje del total. Así que eso es la configuración de ese gráfico principal. Ahora, la misma estructura luego se aplica a cada una de las comunas. ¿Por qué es interesante esta visualización? Porque me permite ver de manera efectiva, no tengo que dedicar mucho tiempo a leer el gráfico principal, pero si lo quiero leer completo, sí, tengo que dedicarle un poco más de tiempo. Pero ahí hay que aprovecho de derribar un mito que existe, que las infografías o las visualizaciones tienen que ser para facilitar la lectura o para leerla en dos minutos. Y no siempre es así. Hay infografías como esta o las visualizaciones, sobre todo, que son más exploratorias. Cualquier lector le va a dedicar el mismo tiempo que le dedicaría a un reportaje de domingo de cualquier diario, que son 2 o 3 páginas. Entonces hay que verlo de esa manera. Y en este caso, un gráfico como este no requiere tanto tiempo de lectura, pero sí me permite ver que, por ejemplo, la comuna de Santiago, la mayor cantidad de migrantes son venezolanos, que es un 28% del total. Pero, por ejemplo, la Estación Central, tengo Haití como la mayor cantidad de migrantes, 45%. En fin, termina siendo entonces la infografía tal cual como se ve acá, y esto se le entrega a la revista, el diseñador de la revista lo coloca en las páginas que corresponde, que ya es otro proceso, y se va a imprenta. Así que ese es el proceso que tiene que ver, y aquí con esto termino mi presentación para dar chance a preguntas. Les dejo acá en esta lámina, igual les voy a compartir ahora, no sé si lo puedo hacer por chat, el link a esta presentación corta, porque si quieren hacer el link aquí y ver más información. Les cuento, para cerrar, me preguntabas por Oman. Bueno, parte del portafolio que tengo en línea, y sobre todo los últimos trabajos, son trabajos que hice en Oman. En Oman trabajé en un diario que se llamaba Times of Oman. Este es un país pequeñito, bueno, no es tan pequeño, que tiene de vecinos a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, a Yemen también. Y allí pude hacer muchas visualizaciones de datos, o tenía como el permiso de hacer y de arriesgarme un poco en jugar con visualizaciones que fueran fuera de lo tradicional. Por ejemplo, esto, a propósito de los Juegos Olímpicos, era una gráfica donde mostraba la historia de todos los Juegos Olímpicos y cuáles son los países o sea, cuáles son todos los países que participaron hasta 2016 en Juegos Olímpicos, y la cantidad de medallas. Y la cantidad de medallas tiene que ver con el tamaño de ese pétalo, de esta flor de 3 pétalos, bueno, el tamaño de ese pétalo. Y obviamente el que está acá es Estados Unidos, pero uno puede navegar en orden alfabético por los países y ver qué cantidad de medallas han obtenido a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, datos interesantes como comparación de cantidad de medallas por atletas, que incluso algunos atletas han ganado más medallas que muchos de los países que están ahí presentes. Entonces era bien interesante. También relacionado con los Juegos Olímpicos, este es un gráfico que también publicó en el diario, donde se mostraba la carrera día a día del medallero. Es decir, el primer día que se ganaron medallas fue el 6 de agosto, 2016 estamos hablando, y estos fueron los países que comenzaron ganando medallas, y esta era la posición del medallero. Pero eso, a medida que iba pasando los días, iba evolucionando, y al final el medallero era una cantidad más nutrida de países, donde los primeros 3 al menos era Estados Unidos, Gran Bretaña, China. Y otros gráficos complementarios, ¿no? Entonces, hacer estos gráficos tiene una metodología similar. Un gráfico tan complejo como esto lo puedo hacer en una herramienta en línea o una herramienta como Tableau, que me permite procesar rápidamente gran cantidad de datos y hacer gráficos sin dedicarle mucho tiempo, que sí me llevaría en Illustrator. Y luego en Illustrator empiezo a darle una narrativa visual que no podría hacerla quizá en Tableau o en otro programa. Así que bueno, con eso cierro mi intervención. En el link que les van a ver en la presentación está el link a este
contenido del diplomado de infografía, que todavía están las inscripciones abiertas por si a alguien le interesa. Así que bueno, así queda mi presentación. Ya les comparto por chat el link. Muchas gracias, Jorge, de verdad, súper interesante ahí la descripción del proceso. ¿Ya? Hay varias cosas en común, ¿cierto? El tema de hacer los bosquejos, definir quizás en nuestro caso el tamaño de la pantalla o el dispositivo cuando vamos a trabajar con Tableau, y en función del dispositivo también posicionar los elementos. Si un dashboard para mobile, ¿cierto? Claramente las interacciones a nivel de filtro tienen que estar cercanas al pulgar, quizás en la parte de abajo, etcétera. Tenemos varias preguntillas, varias ahí y también algunos comentarios. Las voy a leer en orden y, claro, algunas pueden estar relacionadas con Tableau a lo mejor. Primero, Jenny Serrano nos consulta de dónde obtuviste el set de datos que trabajaste con Sebastián. ¿Cuál fue la fuente? Mira, no recuerdo bien en este minuto, pero habrá sido algún set de datos, alguna fuente de datos como el Banco Mundial o algo así. Hay muchas fuentes de información donde puedo conseguir. Ah, perdón. Era en Data Chile, me parece que se llama, que es esta plataforma de datos y visualizaciones que hizo, se me va el nombre ahora, de Hidalgo. César Hidalgo. César Hidalgo. De ahí saqué los datos, sí. Súper. Oye, disculpa, ¿quién llama hasta ahora si estamos en un webinar? Muchas gracias ahí, Jorge. Matías Ferrari, y esto quizás ya es para quizás Seba Troncoso o Luis, es que está por ahí, pero se la vamos a dejar a Seba Troncoso. Dice que le parece que la forma de exportar vectores era un poco forzada, pasando por imprimir. Entonces ahí Seba, si es que está por ahí, si te habló, ¿sabes si ha planeado permitir exportar directamente en SVG, como algunas librerías de visualización de datos que están disponibles para lenguajes de programación? Habló oficialmente, estaba revisando recién, a julio del año pasado no tenía ningún tipo de interés en hacerlo todavía. Es una petición que viene, de hecho me metí a los foros de la comunidad de Tableau, es una petición que viene hace muchos años, porque justamente todo el mundo hace los comentarios que nos explicó Jorge, de que al tener los vectores más fácil, uno agranda a voluntad, puede mantener las relaciones de aspecto a voluntad, etcétera, etcétera. Y de hecho, tu amigo Sebastián, no, la gente del gran libro de los dashboards, informaron que para la creación de ese libro usaron este método forzado, como comentaba, de que tuvieron que importar a PDF para poder hacer la exportación de cada uno de los dashboards que pusieron en el libro y así ya lo imprento. Muchas gracias. Ahí, Jorge, preguntarte ahí de mi parte, ¿hay alguna diferencia o ventaja de exportar directamente a SVG y no pasar por el PDF? Sí, pero sobre todo si estás pensando en tomar ese gráfico y luego hacerlo para plataforma digital, pero digamos, con un tratamiento, o sea, que lo puedas personalizar mucho más, pero con el código. Es decir, tomar el SVG, que finalmente es un código, e incorporarlo a un HTML y de allí poner la interactividad, de allí modificar la forma, los colores, como un nivel de personalización mucho más acucioso. O sea, estoy seguro que en Tableau puedo llegar a un nivel de personalización bien importante, pero de repente cuando uno quiere ser más acucioso en la personalización y jugar más con las formas y tal, y manejas código o tienes en tu equipo un programador que lo puede hacer siguiendo ciertas instrucciones, entonces conviene más el SVG. Pero para trabajos impresos como el que vimos recién, como ese ejemplo, cualquiera de los dos funciona igual. Súper, muchas gracias. Aprovecho antes de pasar a las otras preguntas, dos comentarios ahí que inició en el chat. Ahí Roberto que dice, está brutal de bueno. Para hacerlo en Tableau se requiere mucha trigonometría. Y sí, los que hemos tratado de hacer curvas en Tableau, ¿cierto? O estas famosas curvas sigmoides, no sé si le llamas igual tú ahí, Jorge, estas que dos rectas las transformas en una ecuación con Claro. un e elevado a algo.
claro, hay que densificar la data y generar puntos intermedios. Así que es el comentario de Roberto y también del Jenny Serrano que dice que hermoso el trabajo de Medal Race. ¿Ya? Muchas gracias. Jenny Serrano también nos tiene ahí dos preguntitas más. ¿Ya? La primera, y ahí también me voy a permitir opinar, pero te la dejo a ti primero. ¿Algún recurso que puedas recomendar para entender los tipos de gráficos y para qué sirve cada uno? Sí, sí, eso es bien importante. Hay varios recursos en línea. Por ejemplo, hay uno que se llama Database Catalog. Ah, era el mismo que yo ocupo generalmente. Excelente. O sea, la ¿Lo verdad es puedes que... mostrar ahí y compartir en Sí, claro, pantalla? claro, ¿Será claro, posible? claro. Gracias. Déjame buscarlo aquí. Eso justamente en clases revisamos bien en detalle eso, esto de los gráficos, porque es bien importante eso, Database Catalog. Hay varios, por ejemplo, el Financial Times, que es un diario financiero, también en algún momento publicó unas fichas gigantes de tipos gráficos y ordenados por su función, que seguramente lo utilizaban del equipo de gráficos, que tiene un equipo bien potente de gráficos, seguramente lo tenían en el departamento de infografía para tomar decisiones. Luego lo convirtieron en una página web donde con el link de Database Catalog y les comparto la pantalla mientras. A ver, dame un segundito. Ok, ahí está. Este es Database Catalog. Ya les coloco en el chat la dirección. Y tiene una versión, o sea, una página, una versión en español y en otros idiomas. Y bien interesante porque aquí tú puedes ver desde el gráfico de barras, que es muy común. Uno podría pensar que se lo sabe de pies a cabeza, pero muchas veces uno termina eligiendo gráficos que no corresponden según los datos o la naturaleza de los datos o lo que quieres demostrar. Entonces aquí es interesante porque tienes la anatomía de cada gráfico, lo describe y además te entrega gráficos similares que le puedes navegar y además herramientas en línea para realizarlo. Muchas de ellas son gratuitas. Súper, muchas gracias. Y la última pregunta también de Jenny, que yo creo que es bien interesante, tú lo mencionaste también, creo que en parte. Eh, Nosotros generalmente en este grupo de trabajo, ¿cierto? O grupo de usuarios de Tableau, hablamos de la visualización de datos. ¿Ya? Y quizás tenemos algunos referentes, hemos mencionado a Alberto Cairo, y quizás tenemos definiciones, ¿cierto? Estándar de qué es la visualización de datos, que es transformar ciertos datos en objetos visuales para facilitar la comunicación, la comprensión y, bueno, varias definiciones de ese tipo. Pero desde tu parte, y si además nos quieres precisar qué es lo que tú comprendes por visualización de datos, ¿cuál es la diferencia entre visualización de datos e infografía? Qué buena pregunta, porque a mí me encanta hablar de eso. Yo me he leído casi todos los libros de Alberto Cairo, tengo el privilegio de conocerlo en persona, haber compartido con él. Hay unos premios, aprovecho, se los digo por si lo quieren seguir, los premios Malofieg. Ahora se los escribo en el chat, donde he podido coincidir en una vez fui de jurado y coincidí con Alberto Cairo y he tenido la posibilidad de conversar con él. En sus dos primeros libros, sobre todo en el segundo, hay uno que se llama El arte funcional. Ujú. Y en ese libro, Alberto Cairo habla de algo que es muy importante y que te puede aclarar bastante el panorama con respecto a infografía o visualización de datos. Bueno, lo que él dice es que infografía y visualización de datos, según su concepción y sus estudios, porque él es un teórico moderno de la infografía y de la visualización, él dice que es lo mismo. Básicamente, infografía o realizar gráficos o realizar infografías o visualizaciones es un intento de comunicar visualmente información. ¿Ok? Como en su momento el ser humano rayaba las cavernas, trataba de decir algo. ¿Ok? Bueno, la infografía es lo mismo, es un lenguaje visual, es tratar de comunicar visualmente algo. La categorización que hace Alberto Cairo, que me parece que es muy relevante, muy aclaratoria, él habla de gráficos figurativos y de gráficos no figurativos. Es decir, gráficos figurativos son esas infografías que uno ve que son más ilustradas porque estás representando algo que existe en la realidad y que hay un referente. Y los gráficos no figurativos es tratar de darle forma a convenciones humanas como son los números. Y eso es la visualización de datos. Entonces, son dos, o sea, dentro de las infografías hay dos grandes mundos que son estos figurativos y no figurativos. Y obviamente
en los últimos años ha cobrado mucha relevancia los gráficos no figurativos. O sea, bueno, ahora los gráficos existen desde hace bastante tiempo, así que... Pero bueno, eso es lo que habla Cairo. Yo les recomiendo esa lectura, libro de Alberto Cairo, El arte funcional. Y ahí está todo ese detalle. Muchas gracias, Jorge. Y si me permite hacerte una pregunta personal, no personal, pero que viene de mí, no viene de ningún usuario. Muchos acá trabajamos en el día a día, ¿cierto? Generando dashboards típicos de BI que son para representar las ventas del negocio, ¿cierto? Relación entre variables, etcétera. Yo no sé si te ha tocado trabajar o conocer ese mundo de alguna forma, como para preguntarte qué buena práctica, ¿cierto? ¿Qué herramienta o qué consejos desde la infografía, ¿cierto? Tú ves que sería posible aplicar, ¿cierto? En este tipo de dashboard o visualizaciones que responden quizás a otra necesidad más de consumir información rápida para la toma de decisiones y todo eso, ¿cierto? Descripción genérica que tenemos. Eh, ¿Qué crees tú o que los que trabajamos en eso podríamos incorporar o que has visto que no se incorpora necesariamente en la práctica diaria? Bueno, hay varios aspectos, pero yo podría partir por la narrativa. Es decir, hay cosas, bueno, hay, digamos, ciertas decisiones que son muy importantes que tienen que ver con qué tipo de gráfico, según los datos que tengo y lo que debería quedar en evidencia. O sea, la visualización de datos básicamente es entregar evidencia basado en información medida, de fuentes creíbles, qué sé yo. Pero cuando uno va a entregar esa evidencia, uno tiene que decidir qué gráfico utilizo para que eso quede claro. Hay una narrativa, digamos, hay un lenguaje visual presente en los gráficos y en la decisión y para qué sirve cada gráfico. Pero luego de ello, y sobre todo teniendo la ventaja de poder hacer dashboards, cómo uno jerarquiza la información tiene que ver con decisiones narrativas, es decir, cuál es el set de datos más importante o lo más importante dentro de este set de datos. Y agregar, cuando también me refiero a narrativa, hablo de agregar texto, que son textos explicativos, que son textos que introducen, porque muchas veces los dashboards son un poco fríos en el sentido de que son solamente gráficos, ¿ok? Y cada quien explora y toma sus propias conclusiones, lo cual está bien. Pero nunca está de más cuando uno le agrega unos textos donde guías de alguna manera al usuario o al lector en qué te está diciendo este set de datos, qué te está diciendo estos gráficos, ¿no? O de repente destacar algún elemento importante que está presente en alguno de los gráficos. Entonces, yo creo que eso siempre es bien saludable, agregar narrativa. De vez en Muchas, cuando incluso se le agregan ilustraciones que hay gente que no está de acuerdo con eso porque es como, bueno, qué sé yo, meter un poquito de ruido en la información, pero a veces las ilustraciones te permiten contextualizar un poco, aparte de los textos, ¿no? Eso. muchas gracias, Jorge. No tenemos más preguntas. Si me permite un paréntesis, Seba, Tenemos una pregunta de Sebastián. no, era comentar sobre la misma respuesta que dio Jorge. No, nos pasa mucho a los que trabajamos en esto día a día que generamos una curva de aprendizaje para el usuario. Muchas veces nuestro trabajo no termina cuando terminamos el dashboard, sino que tenemos que hacer ¿cómo se dice?, la capacitación para el uso del dashboard. Y creo que esos tiempos que no nos tomamos en escribir texto, como dice Jorge, o marcar tal o cual funcionalidad del dashboard con una descripción emergente o lo que sea, podrían ayudar más a que cualquier persona lo vea. Estamos tan metidos en este tema del negocio y que todas las personas que van a ver el dashboard son del negocio, que si tú eso se lo muestras al compañero de asiento de al lado, que no conoce, el que trabaja en otra área del banco, perdón, de la empresa, no tiene idea de lo que le estáis mostrando. Y eso creo que pasa mucho por lo que dice Jorge. Así que me parece que es súper valioso. Y pasa mucho en la vida real. Nos ha pasado más de alguna vez a todos. Y el otro comentario que quería hacer es que a Jenny le compartí el link de las mejores prácticas que tiene Tableau, que es un documento donde se habla un poco de
prácticas recomendadas para tal o cual visualización. Si me dan un segundo para poder elegir la hoja correcta. Sí. Y en Aquí Tableau está. Public también, disculpa, Seba. Sí. Acá está el documento, lo puedes descargar en PDF, son alrededor de 30 páginas, donde van mostrando el uso de los colores, por ejemplo, comparamos esta visualización con esta, cuál parece más atractiva, el por qué, el orden, qué es lo más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá también puede tener una guía sobre lo que ella consultaba de los tipos de gráficos y un poco la parte más visual de cómo presentar un tablero. Le compartí Gracias. el link ahí en el chat. Seba, y si me permites ocupar tu pantalla, en Tableau Public también hay gente que ha trabajado en crear una suerte de diccionario visual muy parecido al de Database Catalog, que también nos permite conocer, porque muchas veces nos entramos, ok, tengo un Marimeco chart. Bueno, puede ser un gráfico que se ocupa muy poco, ¿cierto? Pero ¿cómo yo hago este gráfico en Tableau finalmente? ¿Ya? Claro. Entonces, si busca ahí por Visual Vocabulary. ¿Dónde? Acá no, pero. O buscas por Diego buscar. Parker, que hizo la traducción al español, que Diego Parker es un Diego chileno que Parker. trabaja en Londres, que ha trabajado ahí con Andy Kribel, ¿cierto? En su Data Lab. Busca ahí por autores, por favor. Autores. Trabaja ahí en Diego Parker. el primero, acá. sí. Y si te vas ahí a vocabulario visual, hay algo muy parecido, ¿cierto? Que describe cuáles son los tipos de gráficos para comparar, para maximizar las diferencias, para ver distribuciones. Y adentro de cada uno de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, para ranking, ¿ya? Claro. Están las distintas sugerencias, ¿cierto? Y opciones. Y ahí también hay hipervínculos, ¿cierto? A quien ha desarrollado cada dashboard para que uno los pueda descargar y ver cómo fueron construidos por detrás. ¿Ya? De hecho, eso, también... recuerden que cualquiera de los dashboards que ven en Public se van aquí a esta pestañita abajo descargar y pueden descargar bueno, no estoy logueado, por eso la mayoría, sí, la mayoría. Ahí también se puede descargar el PDF o el PowerPoint, claro, si lo quisieran. ¿Ya? Ahí la imagen no sé si te deja descargar en SVG. No creo. No, porque imagen me va a preguntar, veamos, inmediatamente. No, de hecho, PNG por defecto. Ya. Así que eso. ¿Ya? Así que principalmente agradecer a toda su asistencia y principalmente ahí a Jorge y a Sebastián, ¿cierto? Que nos mostraron ahí cómo se puede utilizar Tableau no solamente para crear un dashboard, sino como para cualquier otro insumo que genere o que permita generar otro tipo de visualización, aprovechando la bondad de que espero que Jorge haya confiado que la dona que le pasó Sebastián era proporcional en términos del ángulo de sus segmentos, etcétera. Que finalmente eso es una de las ventajas y no tener que estarlo diseñando a mano, que si bien se puede y hay herramientas que te permiten calcular el ángulo, etcétera, pero claramente eso alivia un poquito el trabajo. Así que si no hay más preguntas, nos despedimos, agradecemos nuevamente a Jorge y a Sebastián y los dejamos ya invitados para el próximo mes a nuestra sexta sesión del año. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias a ustedes por asistir y gracias por la invitación.